que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor. Dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Hello, everyone. May the blessings of God be in your life today. Thank you so much for your companion for today's worship service. Hola a todos, bendiciones. Muchas gracias por tu acompañamiento para el culto de adoración de este día. We continue our Lent season as we prepare our hearts, spirit, and minds for this great celebration during Holy Week, the sacrifice of our Lord Jesus Christ through the cross, meaning salvation and grace for each one of us. Así que sigamos en esta preparación durante la Cuaresma de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, en preparación a la gran celebración por motivo de la entrega y pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que significa para nosotros salvación, gracia, vida eterna. Let's have a moment of prayer and ask for God's favor during His companion through this season. Así que pidamos al Señor a través de la oración que su acompañamiento siga presente en nuestras vidas durante esta preparación. Dear Father, we thank you so much. Señor, Padre nuestro, te agradecemos mucho at this day through the year of pandemic we have been going through. Señor, porque hasta el día de hoy, después de haber pasado prácticamente un año de pandemia, because of your hand and your favor, we are here. Porque por tu gracia y tu mano, aquí estamos. You have been so merciful to us, and we have seen your grace, and your Spirit had led us through every hard and difficult moment, as families, as individuals, congregations, and in our communities. Señor, por tu gracia y tu favor, hemos enfrentado, Dios, estos momentos difíciles como individuos, Señor, pero también en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades, Señor, en todo lugar en nuestra comunidad. We thank you for your companion. And as you have been with us during these difficult months, we ask for your mercy and your companion as we go through this moment of preparation, as we see in our hearts and spirits that indeed you are Lord and Savior, and you have been a real presence through the most difficult moments we have been going through. Así que declaramos, Dios, como te has mostrado verdadero, Señor, en estos días, meses, Señor, tiempos difíciles, que tu acompañamiento, Señor, nos permita en nuestra mente y en nuestro espíritu concebir que en verdad eres nuestro Señor, realmente eres nuestro Salvador, porque así lo has hecho durante complicados, Señor, momentos que hemos pasado. Así sea también
durante esta preparación, Señor, de espíritu, previo, Señor, a la celebración de Semana Santa. May your Spirit guide us. May your presence be with us. Help us, Lord, to see your Spirit in everything we do as we ask for your presence and for your companion. Through your mercy, God, we pray. Señor, así que pedimos que de una manera tangible, verdadera, Señor, podamos percibir tu Espíritu, Dios, en todo lo que hacemos durante esta temporada, Señor Jesús. Prepara nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Ayúdanos a ver tu presencia en estos días. Te lo pedimos. Amén. Let's read the scripture for today. Escuchemos y leamos la escritura del día de hoy. Ephesians chapter 3, verses 14 to 19. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together in all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know his love that surpasses knowledge, and you may be filled through the measure of all the fullness of God. Amen. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Let's glorify God and let's honor Him through music. Honremos al Señor y adorémosle a través de la música. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy.
en su gozo fuerte estoy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Santo, Santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Eres santo. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You
are holy. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo. Now let's get ready to hear the message of the scripture today. You can find this sermon in English if you go to the link that appears in the description of this video. Ahora estemos dispuestos a escuchar el mensaje bíblico de este día. Si usted quiere escuchar este sermón solamente en el inglés, acceda al enlace que aparece en la descripción de este video. Este tercer tema relacionado a la Cuaresma que hablaremos el día de hoy tiene que ver con un método de enseñanza que el Señor Jesucristo empleaba y que podemos identificar en los 4 evangelios en la Biblia, las parábolas del Señor Jesús. Así que vamos a hablar de 4 parábolas previas a la entrada triunfal del Señor Jesucristo, previo a esa última semana o últimos días que el Señor Jesucristo estaría con sus discípulos ahora ya en Jerusalén. Así que, de acuerdo a estas últimas 4 parábolas identificadas, podemos percibir como en el total de las parábolas, Jesucristo trayendo una enseñanza detrás de una historia no necesariamente verídica, donde el Señor Jesús cuenta cierto relato que hace reflexionar a la gente con actitudes, con momentos, con reflexiones, pero que a final de cuentas traen la intención en el método de enseñanza de Jesús, traer una perspectiva o una realidad espiritual detrás de cada una de estas enseñanzas. Generalmente las parábolas o enseñanzas de Jesucristo están enfocadas a hablar del significado de la salvación, la fe, el reino de Dios, que a final de cuentas, en general podemos decir el evangelio mismo de Jesucristo. Así que analicemos estas 4 enseñanzas antes de esa entrada y última ocasión en Jerusalén del Señor Jesucristo previo a la crucifixión. Por lo tanto, la primera parábola que vemos está ubicada en nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Es la parábola de aquellos trabajadores de la viña. Los viñadores son aquellos hombres que en diferentes ocasiones el dueño de una tierra va en la intención de contratar obreros, pues él tiene la facultad de pagar salarios a gente que vaya a la viña y pueda trabajar en sus tierras. Así que según la historia va este hombre en 4 tiempos distintos, de madrugada, a mediodía, un poco más tarde, en la madrugada, a las 9, a mediodía y hasta las 5 de la tarde. Y en estos 4 tiempos, el dueño de las tierras le ofrece a los obreros y les dice, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo tengo trabajo para ustedes, vayan a mi terreno y ustedes trabajen ahí y les daré lo justo. Los obreros acceden, pero lo interesante es aquellos últimos, en una hora ya avanzada, como a las 5 de la tarde, que invita y hasta les pregunta, ¿qué hacen aquí desocupados todo el día? Yo tengo trabajo, vayan y a trabajar a mi viñedo. Y ellos aceptan. Al final, y es lo interesante de la historia y que llama la atención, es que le empieza a pagar el jornal de cada día a los obreros. Pero lo interesante de la historia es que les da a todos la paga total de lo que era equivalente de un día. Y en la meditación o a la vez lo que llama la atención a diferentes obreros, sobre todo a los que llegaron desde la primera hora, desde temprano a trabajar la tierra, era que todos recibieron el mismo pago
Pero en perspectiva de ellos era que no todos habían trabajado igual, porque algunos empezaron desde la madrugada, otros más tarde, otros a mediodía y otros al final de la tarde. Y todos fueron pagados, se les pagó de igual manera, el jornal de un día, que era lo común en aquel entonces. Se queja, ¿verdad?, las personas al recibir eso y empiezan a murmurar, ¿verdad?, entre ellos: oye, pues ¿qué pasó aquí? Esto es una injusticia. Y el amo o el dueño de estas tierras se da cuenta, el propietario, y va y le dice: ¿acaso estoy haciendo algo injusto con usted? ¿Verdad? Que tú aceptaste este trabajo por una paga, y a final de cuentas se te ha dado lo justo, así que toma tu salario y vete. Entonces ahí termina la historia en la conversación de este propietario con los obreros, diciendo: yo tengo derecho a hacer con mi dinero lo que considero que es justo. Y al final pregunta, ¿verdad?, ¿o te da envidia que yo sea generoso? Hablando de que él fue generoso con estos últimos que llegaron a trabajar seguramente menos horas, pero que recibieron la misma cantidad de pago por lo que fue un día. Esta historia nos ayuda a reflexionar de diferentes maneras, pero lo que nos llama mucho la atención es la actitud o la perspectiva de Jesucristo respecto a la salvación, y en la forma en la cual podemos percibir que Dios nos ofrece generosamente a todos salvación y vida eterna, a todos una oportunidad de vida, a todos por igual una importante momento en nuestra vida para tener un encuentro con Jesucristo. El Señor definitivamente es la solución. Y aquí para estos hombres, muy seguramente, sobre todo los últimos, que al final del día no tenían ocupación o tal vez no tenían trabajo o no encontraron trabajo ese día, es que todos los obreros, desde los que estaban en la mañana a mediodía o los últimos que llegan, es claro que todos tienen la necesidad de trabajar. Por eso todos aceptan como obreros la invitación de ir a trabajar la tierra de este propietario. Todos tenían la necesidad, pero todos sabían desde antes, y eso es claro en la historia también, que el pago de un día es el jornal fijo de un día laboral, y eso es lo que a final de cuentas se le da a todos. Y claro, la murmuración o lo injusto, vaya, de la queja de algunos jornaleros, sobre todo los que estuvieron primero, es: los demás no tienen por qué recibir el mismo pago que nosotros. No es justo que otros reciban igual que nosotros. Si nos hemos esforzado más tiempo, si hemos trabajado más, termina siendo una injusticia. La palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios es universal, es para todos. Que el Señor Jesucristo no murió por algunos, sino por todos aquellos que depositen su fe en Él. El Señor Jesucristo no hizo división por cuestión de género, edad, color, experiencia, tiempo de cristianismo. No, el Señor a todos nos ha pagado por igual. Así usted haya nacido en una cuna cristiana, como usted haya conocido al Señor el día de ayer, el Señor a final de cuentas nos ofrece una sola cosa: la vida eterna o la salvación. Y esta no se gana porque usted estuvo en la madrugada o vino a los pies del Señor a mediodía, a la mitad de sus años, en su juventud, en su adolescencia. Usted no gana el jornal de la salvación o la vida eterna porque usted merecía, por una etiqueta, por una reputación, por algo que usted haya hecho y no tenía que trabajar todo lo que los demás trabajaron. La gracia de Dios nos alcanza a todos. Y Dios, siendo en esta interpretación el amo, el que provee, el propietario, el creador, nos permite a todos, por su gracia y misericordia,
gozar del gran pago que será para nosotros, la vida eterna. Así que los últimos, dice al final de esta parábola, como reflexión del Señor Jesús, así que los últimos serán primero, pero los primeros también serán los últimos. En esta reflexión, a veces nosotros podemos pensar que vivimos muy apresuradamente, trabajamos mucho en nuestra vida, tratamos de tener logros grandes, visión, sueños, aspiraciones imponentes, que a veces hasta rebasamos nuestros límites con nuestro esfuerzo, con nuestros desvelos, con nuestro interés, con nuestro arduo trabajo, que a final de cuentas probablemente nuestro enfoque sea estar con nuestra familia, cuando llegue nuestra pensión, cuando estemos jubilados, cuando nuestros nietos estén a nuestro lado, diferentes perspectivas cada uno de nosotros podrá tener para cuando terminemos nuestra jornada algún día. Sin embargo, en esta vida espiritual, ¿qué más nos queda sino desear ese acompañamiento de nuestro Señor, esa vida de paz, esa vida de abundancia, esa plenitud que Dios nos ofrece a todos? A veces vivimos muy arrebatados, ¿verdad? Y queremos alcanzar muchas cosas, pero en ese afán descuidamos muchas otras cosas importantes. ¿Cuántos de nosotros podemos describir que en lapsos, en muchos años, en muchos pasajes de nuestra vida, hemos dado mucho por el trabajo, por un oficio, por un negocio, por educación, por carrera, y que después meditamos y reflexionamos, ¿y dónde estaba mi familia? O el crecimiento de uno o diferentes de mis hijos, a lo mejor ver un poquito más por el tiempo del matrimonio, nuestra vida espiritual, el haber invertido a lo mejor más tiempo, más de nuestro servicio, más de nuestro ministerio para la iglesia o el cuerpo de Cristo. Todo eso nos ayuda a reflexionar que a veces ese afán de ser primeros, como en este caso aquellos primeros jornaleros, es tener el mejor mérito. Sin embargo, nuestro objetivo no se traza en compararnos con los demás. En esta enseñanza el Señor Jesucristo nos invita a no ver por lo que otros pudieran obtener, por la experiencia de otros, por la forma de trabajar de otros, sino ver por esta invitación directamente del amo hacia nosotros, de nuestro Creador a nosotros en lo personal. Dios nos ofrece salvación y vida eterna. Dios nos ofrece un plan de vida precioso. Dios nos ofrece bendiciones y hermosas experiencias con Él el día de hoy. Y no importa si usted es joven, adulto en plenitud, Dios nos invita a la obra, Dios nos invita a recibir este jornal, este pago en recompensa de depositar nuestra confianza y fe en Jesucristo. La segunda parábola es aquella parábola que encontramos en Lucas 18, versículo 1 al 8. La parábola de aquella viuda insistente. Aquella mujer, según la parábola, dice el Evangelio, que existía esta mujer que estaba constantemente diciéndole al juez responsable de esa jurisdicción, de esa área, que le hiciera justicia porque había un adversario que estaba en contra de ella. Y esta mujer reclamaba o solicitaba constantemente a esta autoridad que hiciera lo justo como un juez. La historia nos habla de que este juez se declara él mismo, y por eso a veces la parábola se llama la viuda y el juez injusto. Él mismo se considera que no tiene ni siquiera temor a Dios, que en otras palabras no es el mejor juez, y él mismo así se autodenomina, que ni a Dios le tiene miedo. Sin embargo, y en la misma reflexión de este juez, él dice, pero como esta mujer me puede ser hostigosa, me puede causar molestia de venir a exigir justicia, que a lo mejor era una razón justa y verdadera, este hombre, por el simple hecho de quitársela de encima, como decimos, hace justicia
y ejerce lo que debía de hacer en el derecho de esta mujer y hace el juicio que debe de existir hacia este otro hombre. En la reflexión que el Señor nos lleva al final es que Dios, siendo el juez, Dios siendo quien ve nuestra vida, quien puede realmente, como la misma Biblia lo expresa en otro pasaje, el que puede pesar los espíritus, es decir, ver quiénes somos verdaderamente, qué ha sido nuestra vida, cuál ha sido nuestro compromiso, cuál ha sido nuestra dinámica durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Dios siendo el juez justo, no injusto. La reflexión del Señor es: ¿cómo no nos dará a nosotros, sus hijos, quienes hemos creído en Él, lo que es justo, lo que corresponde? ¿Cómo no ha de respondernos? Dice el pasaje: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, los que claman a Él día y noche? Vemos en esta historia, número 1, en aquella mujer, perseverancia. Tenemos que aprender a seguir persistentes en lo que es justo, oigamos bien, porque a veces somos persistentes en una terquedad, en una idea, en un pensamiento obstinado, que a lo mejor era la perspectiva del juez injusto al principio. A veces somos perseverantes en cosas que simplemente queremos, pero que no necesariamente son del todo justas o necesarias en nuestra vida. Sin embargo, aquella mujer era perseverante porque, de acuerdo a la historia, era una causa justa. Necesitaba y merecía justicia por la actitud en contra de su adversario hacia ella. Tenemos que creer que en la vida, mientras nos conducimos, obviamente, en esa vida de obediencia, en esa vida de rectitud, en una vida que agrada a Dios, que es de bendición a los demás, que es de testimonio al prójimo, que es una vida para nosotros ejemplar y que podemos meditar de que nos hace sentir plenos y que vamos por buen camino. El perseverar en esa línea, en esa actitud, promete para nosotros un juicio bueno, es decir, el resultado justo o el fruto de nuestro esfuerzo. La justicia, como se ve en esta historia, a final de cuentas prevalece. Podemos meditar. El juez lo hizo, ¿sabe por qué? Pues porque ya quería quitarse a esa mujer de encima, así dice la historia. Pero a final de cuentas algo sucede. Existe el ejercicio de la justicia y se da el resultado que merecía esta mujer de acuerdo a la perspectiva de esta historia. A veces nos desesperamos cuando no vemos que las cosas resultan a nuestra perspectiva. Cuando vemos que las cosas no suceden al momento y nos desesperamos. Que aunque creemos y sabemos que a lo mejor estamos actuando bien y haciendo las cosas bien, no vemos que sucedan los resultados y nuestra esperanza de nuestra expectativa sobre las cosas. Al final el Señor nos hace meditar con esa otra pregunta, al final de la historia. ¿Pero encontrará fe el Señor en la tierra? Y eso nos ayuda a reflexionar que Dios es justo y Él va a pagar lo justo para nosotros. Pero también para antes de exigirle a este juez, nuestro Dios, antes de esperar lo mejor de bendiciones, de éxitos, de logros en nuestras vidas, que deben de venir como una bendición de parte de Dios porque hemos trabajado, porque nos hemos esforzado, porque nos hemos sacrificado a la mejor. Si nuestra expectativa es meramente por nuestras actitudes, logros, esfuerzos, meramente humanos, físicos, pero si no encuentra Dios fe detrás de nuestra esperanza, detrás de nuestra motivación, lo que nos inspira, y Dios ve que no existe esa fe, es decir, esa creencia, esa confianza en este juez que es Dios, ahora meditando en la aplicación de esta historia. ¿Por qué Dios habrá de darnos las cosas si ni siquiera creemos que es el juez entonces? ¿Por qué Dios nos ha de bendecir
si nuestra confianza no está en que Él lo puede hacer? ¿Por qué ha de contestarnos Dios el juez en esta interpretación si ni siquiera queremos seguir o hemos creído en Él? Muchas veces esperamos lo más bonito, lo mejor de esta vida, la vida que Dios nos ha dado, quitando a Dios, el dador de la vida, de nuestra historia. Finalmente, esta y diferentes parábolas nos presentan que Dios es el conducto, Jesucristo es el medio para lograr verdaderamente la salvación y la vida eterna que se predicaba al predicar del reino de Dios a través de estas diferentes parábolas. La tercera parábola es la parábola de aquel fariseo y recaudador de impuestos que vemos en Lucas 18, versículos 9 al 14. En esta historia vemos estos dos hombres, el fariseo y el recaudador de impuestos. Ambos están presentando un acto de adoración al Señor, están orando en el templo. Pero lo interesante es que uno, el fariseo, ora a voces altas para que los demás lo vean, como dice la escritura en esta historia, fuerte para que los demás escuchen, y hace una oración, ¿verdad? Que él ha hecho lo justo, que él es una buena persona y que él no hace como los malhechores, que él no hace como otros que son pecadores, que él inclusive dice no como este recaudador de impuestos, directamente hablando de ese otro hombre que estaba orando, ahí también. Pero este otro recaudador de impuestos dice que a la distancia ni siquiera levantaba los ojos, ni siquiera elevaba su voz, no levantaba sus manos, simplemente se quedaba ahí arrodillado, doblegado, y se daba golpes de pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esta historia nos presenta a dos hombres con dos perspectivas distintas. Y en la historia, o entendiendo el contexto del fariseo y el recaudador de impuestos, el fariseo sería entendido como alguien más cercano a Dios, más cercano a las escrituras, más cercano al entendimiento de quién era este Dios Jehová para el pueblo, una persona que se dedicaba a la religión, por lo cual debería ser una persona más espiritual, vamos a llamarle así. Y el recaudador de impuestos, como en muchas historias que vemos en el Evangelio, nunca era bien visto un recaudador de impuestos. No solamente porque era un hostigamiento tal vez el ir a cobrar el impuesto correspondiente, sino que se les acusaba de hacer injusticia, de quitar precio que no era, y obviamente servir al imperio, servir a Roma y afectar de una u otra manera al pueblo judío o a los hijos de Dios. Vemos que aquel segundo hombre, el recaudador de impuestos, tiene un corazón sencillo y humilde delante de Dios. Y él no se considera que es mejor. Él no se enaltece. Él no declara que es merecedor de algún favor de parte de Dios. Al contrario, él se dice que es pecador y que por favor tenga misericordia Dios de él mismo. La actitud es lo que constituye que esta plegaria sea aceptada y el Señor se glorifique en ella. Los dos presentan un acto de adoración, lo cual nos hace pensar en algo importante. Tanto el fariseo y aquel hombre, algo en común que existía era que ambos presentaban su acto de adoración. Malamente el fariseo, pero es lo que debemos de hacer, presentarnos delante de Dios. Pero aquel otro hombre se presenta delante de Dios, pero con una actitud de verdadera y genuina adoración. Y eso es lo que hace diferente nuestro canto, nuestro entendimiento de las Escrituras, el escuchar las predicaciones, el ir a los templos, el adorar a Dios, el orar y ayunar como se lee en esta Escritura. Porque no basta en el simple hecho de hacer, de decir, de expresar, sino la intención
directamente de nuestro corazón, plasmado en cada acto de alabanza y adoración que usted hace con su vida, con su testimonio, en convivencia y comunión con su familia y con sus congregantes o hermanos de la fe. Que Dios nos ayude a que siempre nuestros actos de adoración sean con una genuina y verdadera intención de corazón. Y en esta Cuaresma, esta es la invitación, que nuestro acto de alabanza, de honra, gratitud a Dios, sea un corazón íntegro, genuino, abierto, como lo expresa la Biblia, un corazón de carne, blando, que pueda percibir a la presencia de Dios. Dice al final de esta reflexión el Señor Jesús: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Una actitud de servicio, de humildad, de sencillez, mucho antes que primeramente pensar en nuestro engrandecimiento, en nuestra gloria humana. Que Dios constantemente nos ayude. Finalmente, esa cuarta parábola que vemos justo antes de la entrada triunfal, según el relato de Lucas, en el capítulo 19, 11 al 27. La parábola de aquellas 10 minas o los dineros en otra versión. Vemos que el señor de una tierra, según el relato, está próximo a ser el rey, o es candidato, a ser el rey de esta región. Pero antes de irse para aquel lugar, deja a sus súbditos o trabajadores encargados de ciertas posesiones monetarias, denominadas minas. A uno le deja 10, a otro 5, y a otro le da una también. Y dice la palabra del Señor que al volver, el Señor de la tierra, ya que es presentado como el rey de esta región, el primer trabajador le pregunta y le dice: ¿qué hiciste con los 10 talentos minas que te di? Él dice: oh, las he trabajado de tal manera que ahora tienes 10 nuevas. Le contesta el señor de la propiedad, o ahora el rey: muy bueno, ahora te voy a dar como gratificación el que puedas imperar o estar al frente de 10 ciudades, porque te di 10 y aún lo multiplicaste a otras nuevas 10. Lo trabajó. Así va también con el segundo hombre, y este da el resultado de 5. Y él dice: bueno, tengo 5 nuevos talentos, porque los trabajó. Entonces la contestación del rey es: muy bien, entonces, como fue 5 tu resultado, ahora estará sobre 5 ciudades. Pero aquel otro hombre que tenía un talento o una posesión monetaria, le es preguntado: ¿y qué hiciste con el talento que te di? Con la cantidad que recibiste. Y él le contesta, ¿verdad? Que, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que eres severo, que eres un hombre duro, y por ese temor lo único que hice, mira, aquí lo tengo escondido en un pañuelo, porque tenía miedo de ti. El enjuiciamiento de ahora el rey sobre él es: si sabías, tú mismo te juzgas, le dice, si sabías que yo soy así, entonces mínimo para trabajarlo era simplemente, siquiera lo hubieras metido al banco, al menos intereses me hubiera generado a favor. Pero tú mismo te has juzgado, porque sabes cómo soy, o describes cómo era, y aún así no trabajaste esa cantidad que yo te di. Por lo tanto, ordena que le sea quitado aquel dinero y se lo dan al que tenía más. Otros trabajadores le dicen: oye, pero él ya tiene 10 ciudades, no importa, denle esa otra, porque al final viene la reflexión cuando él dice: todo el que tiene aún se le dará más, pero al que no tiene le será quitado hasta aún lo que tiene. En la reflexión nos enseña la palabra de Dios en esta parábola un poco dura o severa
sobre el resultado de estas personas. Que el hombre de la tierra, el rey, tenía autoridad para dar, tenía autoridad para exigir, porque eran suyos los talentos y las minas descritas en este pasaje. Y nosotros, en esta perspectiva, podemos ser aquellos obreros que reciben de parte de Dios múltiples bendiciones, que usted, juntamente con su familia, a veces inmerecidamente tenemos cosas que otras familias no, que usted tiene resultados en su trabajo que otros compañeros de trabajo no, que usted entre sus amistades se ve favorecido de alguna manera y percibe usted el favor de Dios, que a veces usted no ve de esa manera en otras personas que usted ama. Inclusive a veces conversamos y hablamos de injusticia, hablamos de cómo unos pueden recibir más que otros que se sacrifican más, que podemos hablar de otros que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho en su vida y que tienen el logro, vaya, porque han trabajado mucho, porque han puesto esfuerzo y por eso han construido y tienen lo que tienen. En esta perspectiva y entendiendo las diferencias de el resultado o no de lo que tenemos, hay que entender dos cosas relevantes. ¿Quién es Él? El dador de los talentos, y qué es lo que Dios ha dado, porque a veces no reconocemos una o la otra. A veces queremos reconocer quién es Dios, pero a lo mejor no hacemos mucho con lo que Dios nos ha dado, o hacemos poco, o por el contrario, hacemos mucho con lo que Dios nos ha dado, la inteligencia, los dones, la destreza, nuestros talentos, pero precisamente decimos así, nuestros. Mi esfuerzo, mi trabajo, lo que he logrado, pero no reconocemos quién es Él. Y cuando esto no sucede, los resultados a final de cuentas no se dan como esperábamos. Por eso estos dos elementos son cruciales en esta historia. Lo que Dios nos ha dado, que bien debemos de administrar o trabajar en nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros dones, las virtudes, talentos que tenemos, pero nunca olvidar quién es ese Rey, el que nos dio, el que proveyó, el que nos permitió conocerle a Él y saber que en Él vendrían bendiciones y vendría un cambio y vendrían cosas grandes cuando nosotros entendiéramos este propósito por el cual Él nos llenó de minas o talentos, bendiciones que a lo mejor ni usted ni yo merecíamos. Por gracia de Dios las hemos recibido. Que el Señor nos permita reflexionar en esta temporada de Cuaresma, que Él es el Rey, que Él es a quien celebramos y que por motivo de Él, usted y yo aquí estamos. Y podemos tener a nuestra familia, y podemos tener la oportunidad de estar con los nuestros, y estamos sanos, y tenemos a veces hasta más de lo necesario y lo elemental en nuestra vida. Pero es necesario reconocer, no solamente lo que Dios nos da, sino quién es el que nos da, nuestro Dios, quien merece honra y gloria siempre. Que Dios nos ayude a reconocer a nuestro Dios en esta hermosa temporada de preparación. Dios te bendiga. Amén.